Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Si nosotros pudiéramos resumir en breves palabras la verdad que Dios quiere enseñarnos a través de este texto, la verdad que Dios quiere transmitir, diríamos lo siguiente: que el Señor Jesucristo es y debe ser el primero en todo. Tan sencillo como eso. Que el Señor Jesucristo es, porque lo es, pero también debe ser el primero en todo. Debe tener la preeminencia. Entonces, de eso se trata nuestra vida, hermanos. La palabra del Señor dice, en otra parte de la Escritura dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve, pensando que uno murió por todos, luego todos murieron, en el sentido de que morimos para la vida que llevamos, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En nuestros tiempos es difícil entender esta verdad, porque cada día más el hombre ocupa el primer lugar en el mundo. Lo triste de todo esto es que cada día más el hombre ocupa el primer lugar en la iglesia también. Y esto no debe ser así. Si tuviéramos al Señor con nosotros aquí, como Él estuvo cuando estuvo con los discípulos, sería mucho más fácil. Bueno, el Señor está aquí también, ¿no? Y aquí está su palabra, y aquí está su mensajero, su humilde e imperfecto mensajero. Pero si tuviéramos al Señor aquí en carne propia, en carne y hueso, mejor dicho, el Señor diría las palabras que le dijo a la gente de su época: el que no aborrece padre y madre no puede ser mi discípulo. Es decir, yo quiero serlo todo en ustedes. Yo debo ser lo más importante. Si yo no voy a ser lo más importante en tu vida, entonces no puedes ser mi discípulo. No puedes ser un discípulo de Cristo. No puedes decir con tu boca que te has arrepentido y has reconocido al Señor, a Jesús como el Señor, si no vives para Él, teniéndolo a Él como lo más importante de tu vida. Y esto es así. Y no hay otra manera de vivir la vida cristiana. Así es. Pensemos en esto. Meditemos en nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros decimos con nuestros labios que nos hemos arrepentido, que hemos venido a Cristo, que le amamos, que confiamos en Él. Pero en nuestra vida cotidiana hacemos nuestra propia voluntad. Y vivimos la vida cristiana según nuestro propio pensamiento. Hermanos queridos, no, como diría el apóstol Pablo, no os engañéis. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, y lo más que tenemos que hacer por medio de la palabra es salir del engaño, pero salir del engaño de nuestro corazón. Es fácil pensar que realmente somos discípulos de Cristo porque estamos congregándonos, estamos sirviendo de alguna u otra manera, estamos orando y leyendo la Biblia. Sin embargo, podemos hacer todas esas cosas no de la manera de Dios y a nuestra manera. Podemos hacer todas esas cosas aparentes, obras cristianas, pero el Señor puede decirnos igual: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos irán al infierno. Muchos serán lanzados al lago de fuego pensando que habían sido cristianos, porque hacían cosas de cristianos. Pero ¿saben? Lo que ellos no pudieron ver de su corazón es que ellos no habían rendido su vida al Señor y no habían dependido totalmente de Él. De modo que esa es la necesidad primordial de la cual debemos ocuparnos. Tener cuidado de nuestra alma. Examinarnos si realmente el Señor es el centro de nuestra vida. Es el que gobierna nuestra vida, nuestros pensamientos.
nuestro corazón. Este pasaje de la Escritura es como un regalo del Señor para nosotros, para que entendamos el lugar que debe ocupar el Señor. Y no vivamos una falsedad. Todo verdadero creyente será salvo, pero todo verdadero creyente reconocerá a Cristo como el Señor. De modo que esta enseñanza puede provocar dos cosas, o tres, digamos, tres. De modo que al enseñar lo que la Biblia claramente dice, que Cristo debe ser el Señor, debe ocupar el lugar principal y que todo debes hacerlo para la gloria de Él y en la voluntad de Él, esta verdad puede provocar ciertas reacciones en cada uno de los que estamos aquí. En los que son verdaderos creyentes, esta palabra hará recapacitar su vida, su corazón, y harán los cambios porque han escuchado la voz de Dios. Les ha llamado la atención lo que Dios dice y la han recibido, y harán los cambios y dejarán su manera de vivir egocéntrica y empezarán a vivir para Dios. Pero habrá otros que rechazarán esta verdad. Aquellos que pensaban que el cristianismo era otra cosa. Aquellos que pensaban que el cristianismo se trataba de Dios, de ellos y Dios, no de Dios y ellos. Aquellos que pensarán que de alguna manera ellos podían tener gobierno de sus vidas y no van a querer reconocer al Señor como lo más importante. Y no van a estar dispuestos a renunciar a Él. ¿Saben lo que son ellos? Esas personas que reaccionan así, que rechazarán esta palabra, que no la quieran aceptar, lo más probable es que no sean verdaderos creyentes. Pero habrán otros que escucharán esta palabra y ¿saben lo que pasará? No pasará nada. Tampoco son verdaderos creyentes ellos. Porque esos quizás son los más peligrosos, o los que están más en peligro. Porque por último, el que rechaza la verdad sabe que está rechazando. Pero el que es indiferente no se da cuenta de su mal camino. Lo peor que te pudiera pasar, estimado amigo y amiga, lo peor que te pudiera pasar es no darte cuenta de tu verdadera necesidad. Lo peor que nos pudiera pasar es pensar que estamos bien cuando estamos mal. Así que quiero rogarle con todo mi corazón que reciba este mensaje como lo que es, la palabra de Dios. No pienses mucho en hacer la voluntad de Dios. Es Dios el que está diciendo. O lo aceptas o lo rechazas. O lo crees o no lo crees. O lo obedeces o lo desobedeces. Hay cosas que no hay que pensar. Simplemente hay que hacer. ¿Amén? Vamos entonces a ir viendo esta pregunta. Estamos llegando a la recta final. A la recta final de la primacía. Más no se olvide de todo lo que he aprendido. Si el otro día un hermano me estaba pidiendo, algunos hermanos me pidieron material, no le he podido compilar todo, pero porque tenía un problema en la impresora, pero ya la arreglé. Así que el otro día le di a un hermano un estudio sobre todo el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan que vimos el Padre Nuestro? A un hermano yo le entregué, si alguien quiere, también le puedo dar. ¿Bien? Y si alguien quiere todo el estudio que hemos visto de la primacía de Cristo, de la supremacía de Cristo, todo el folleto hasta el día de hoy, yo le puedo entregar también para que puedan repasar. Muy bien, ya tenemos uno apuntado. Lo importante es que esto sirva para que usted comparta a otros también, por eso lo he hecho en forma de catecismo. Muy bien. Dice la primera pregunta: ¿cuál es la última parte de la preeminencia de Cristo? Vamos a repetir todos juntos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Son los versículos 19 y 20. ¿Pero por qué terminamos ahí? Si nosotros siguiéramos leyendo, versículo 21 dice algo importante también. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Sí? Pero sin embargo, la exposición de Pablo en lo que se centra de la persona de Cristo es hasta el versículo 20. De ahí comienza a aplicarlo a la vida de los colosenses. Y ciertamente que en algún momento tenemos que seguir y estudiar todo Colosenses también. ¿Ya? Según el Señor nos vaya a guiar. Lo importante es que la palabra será expuesta. Entonces vamos a centrarnos y terminaremos la primacía de Cristo con estas palabras de aquí. Nos dice que empieza con la palabra por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta es como la conclusión de todo lo que venía diciendo desde el versículo 15.
Vamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿qué importancia tiene este texto en la preeminencia de Cristo? Vamos a repetir todos. Este texto es importante porque nos enseña que la razón por la cual el Señor debe tener la preeminencia es que Dios decidió que toda su plenitud habitase en Él y porque Él es el medio por el cual Dios reconcilia consigo todas las cosas. Entonces aquí viene. Este texto es importante porque nos da la razón de todo lo anterior. ¿Qué venía diciendo anteriormente? Primero dice que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Que por medio del Señor Jesús podemos ver a ese Dios que está invisible a nuestros ojos, porque somos pecadores y porque Él es demasiado grande para que podamos entender. También dice que es el primogénito de toda la creación. Es decir, que ocupa el primer lugar porque en Él fueron creadas todas las cosas y todo ha sido creado para Él. Dice la palabra también que Él es el sustentador de todo el universo. En otra parte de la Escritura dice que Él sustenta todo con su palabra. También dice la palabra que todas las cosas fueron creadas para Él. Y que todo debe ser para Él. Que para Él ha sido creado todo. No para nosotros, no para otros, para Él. Dice también esta parte de la Escritura que Él es anterior a todas las cosas. Que Él ha existido siempre por cuanto es Dios. También dice que Él es la cabeza de la iglesia, que tiene que ocupar el primer lugar en la iglesia, que es el primero en la resurrección, en los muertos. Y dice que Él debe tener en todo la preeminencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él? Bueno, antes de leer el texto podríamos dar una respuesta correcta. Porque tan sencillamente la Biblia declara que el Señor Jesucristo, ¿quién es? Es Dios. Es Dios por sobre todas las cosas, dice. Por ser Dios debe ocupar el lugar central. Por ser Dios debe ser el creador y sustentador de todo. Sin embargo, no nos olvidemos de una verdad. Él es Dios, pero se hizo hombre. Y al ser hombre, Él vino como uno de nosotros. Pero ahora, como Él vino como uno de nosotros y obedeció la ley totalmente y pagó delante de Dios el precio por nosotros, Él es nuestra cabeza. Él es nuestro representante, tal como lo fue Adán, quien siendo nuestra cabeza, nuestro Padre, habiendo desobedecido a Dios, nos incluyó a todos en esa desobediencia. Cristo es nuestra cabeza, como el hombre, perfecto. Como Dios, claro que sí, siempre lo fue. Mas como hombre, Él ha sido puesto en un lugar muy alto, y de eso trata esto. De que el Señor Jesucristo, siendo Dios, pero siendo hombre, se le ha dado el lugar central y se le ha hecho el Señor sobre todas las cosas. ¿Qué pasó después de que el Señor resucitó? Ascendió a los cielos. ¿Y a dónde está? ¿A dónde le dio el joven Esteban cuando estaba predicando y lo iban a matar? Él tuvo la maravillosa visión de ver al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. ¿Pero acaso Jesucristo nunca estuvo así? Sí estuvo ahí, pero no como hombre. Ahora como hombre, Él es nuestro hombre, por así decirlo, que es nuestra cabeza, nuestro Señor, nuestro representante, nuestro mediador, que está a la diestra del Padre. Y a Él debemos reconocerle como nuestro Rey. Bendito el Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es la razón por qué este Jesús, siendo Dios, que se hizo hombre, debe tener la preeminencia en todo? Y aquí viene. Eso es lo que dice el versículo 19 y 20. Y para los que están tomando el curso de exégesis los miércoles a las 5, dice, por cuanto. Ese por cuanto indica el fundamento. Solamente leamos la última parte del versículo 18. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué? Porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Por cuanto también podría decirse porque. Por cuanto Dios quiso que en Él habitase toda plenitud y ser Él el reconciliador de todo, por eso Él debe tener en todo la preeminencia. Porque sin Él no podríamos conocer a Dios y sin Él no hubiéramos sido no hubiéramos sido reconciliados con Dios. Por eso Él debe tener en todo la preeminencia.
Porque Él es el que nos ha dado a conocer a Dios. Y Él es el que nos ha reconciliado. Él nos rescató. Él nos compró de la esclavitud del pecado que vivíamos. Nos rescató para que le pertenezcamos a Él. Para ahora Él gobernar. Él ser el centro. Él tener la preeminencia. Él se ganó ese derecho por haber muerto por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Voy a ser como cierto predicador que sea. Los que saben me van a entender. Él hacía así y la gente comenzaba a decir amén. Ya falleció ya. Muy bien. Entonces, esta palabra, ¿por cuánto? Es la que nos muestra el sentido del texto. Nunca nos olvidemos, estas palabritas, por cuánto, para, porque, son muy importantes las escrituras. Una de las cosas por las cuales yo amo y recomiendo la Reina Valera, la versión Reina Valera de las Escrituras, es porque ella respeta mucho estas palabras del texto griego. Lamentablemente las versiones más contemporáneas no respetan mucho estas palabras y uno no puede tener un entendimiento exacto de lo que Dios quería decir. Entonces Dios aquí va a decir que Él debe tener la preeminencia en razón, ¿me entiende? ¿Sí me hago entender? En razón de que el Padre decidió habitar totalmente en Él y utilizarlo a Él como el medio para reconciliarnos. ¿Ya? Vamos a centrarnos esta mañana en estas dos verdades. En que en Él habita toda plenitud y en que por medio de Él todas las cosas son reconciliadas. Y esto nos va a ayudar a entender que Él merece el primer lugar. Y no luchemos más. Hermano querido, por favor, le ruego. Su vida tiene que cambiar al escuchar la palabra. ¿Usted cree que aquí se enseña la palabra fielmente? ¿Cree que esta es la verdad? Entonces cambie su vida. Ordene su vida conforme a la palabra, pero no siga viviendo igual, porque Dios le pedirá cuenta por lo que ha escuchado. Muy bien, la pregunta número 3 dice: ¿qué significa que agradó a Dios que en Jesús habite toda plenitud? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Que todo el ser de Dios habita en el Jesús hombre, de modo que nosotros, hombres tan pequeños, podamos tener cerca al Dios Todopoderoso. Esta parte que dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, está relacionado con el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros empezamos esta serie de mensajes, en el versículo 15 decíamos que cuando la Escritura dice que Él es la imagen del Dios invisible, quiere decir que Dios tomó la forma humana sin dejar de ser Dios, tomó una forma semejante a la nuestra para que nosotros pudiéramos verle a este Dios invisible. Es decir, que nosotros por causa de nuestro pecado estamos separados de la gloria de Dios. Como el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Está oculto a sus ojos. Estaba oculto Dios a nuestros ojos, el reino de Dios. Mas Jesucristo nos vino a mostrar a este Dios. No solo por causa de nuestro pecado no podíamos ver a Dios, por causa de que Él es Dios y nosotros hombres. Que una vez un predicador decía, tratando de explicar esto, y yo también usé la misma ilustración, es como tratar de nosotros de entender a Dios, es como tratar de una hormiga, explicarle nosotros y lo que hacemos y el uso de los celulares y la computadora. La pobre hormiga va a explotar el cerebro, no lo va a entender. ¿Me comprenden? Entonces, ¿cómo podemos conocer a este Dios tan grande? Entonces Dios se rebajó, así como nosotros nos agachamos para hablarle a un niño, ¿no? Mira, te explico. Mira, pequeña, te explico de la siguiente manera. ¿No? Nosotros le hablamos a un niño en un lenguaje que le puede entender, como está haciendo el hermano Marco ahora. ¿Ya? Y nos rebajamos en esta posición para que pueda entender. Dios se rebajó a nosotros para que podamos conocerle. Pero, para que Jesús, el hombre Jesús, pudiera reflejarnos a Dios correctamente, en Él tenía que habitar ¿quién? Dios. Porque Dios podía haber creado un hombre perfecto o no. Digamos que si Dios dijera, bueno, necesitamos un mediador, un redentor, alguien que ocupe el lugar del hombre, voy a crear un hombre perfecto, no hubiera podido mostrarnos a Dios porque era una creación. Entonces, este Jesús, hombre, que es entendible para nosotros, a la vez es
Dios. Por lo tanto, Él es único, no hay nadie en el mundo como Él, no hay otro hombre como Él. Adán, antes de pecar, tampoco era como Él era solo un hombre. Adán siempre solo fue un hombre. Fue creado a la imagen de Dios, pero la plenitud de Dios no habitaba en Él, como habitó en Cristo. Jesús es Dios y es hombre. Entonces, en este hombre tan sencillo, tan humilde, que nació en un pesebre, en un establo, podríamos decir, más exactamente en un establo, y que vivió como uno de nosotros, que comió, que tuvo hambre, que sintió cansancio y que recibió daños de otros hombres, en Él habitaba totalmente nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. Para entender esta verdad de que en el Jesús hombre habitaba Dios, porque Jesús es Dios y todo el ser de Dios habitó en Él, vamos a leer algunos textos de la Escritura que hablan acerca de esta plenitud con relación a Dios y con relación a Dios en nosotros también. Por ejemplo, tenemos Colosenses capítulo 2, versículo 9, David, de vuelta a la página, capítulo 2, versículo 9 dice, acerca del Señor Jesucristo, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es más claro que el otro, porque el otro dice: agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Plenitud de qué? Plenitud significa todo, total, pero ¿todo qué? Toda la plenitud de Dios. Entonces, en este hombre Jesús, que es Dios, no nos olvidemos, habita corporalmente toda la plenitud, todo Dios. ¿Cómo puede hacerse eso? No entendemos. Para el famoso teólogo del comienzo, a mediados, comienzos de la iglesia, San Agustín de Hipona, él dice en las confesiones, dice: ¿hay algo que pueda contener a Dios? No hay nada. Pero hay algo donde Dios no pueda estar contenido, porque Dios lo llena todo. O sea, Dios lo llena todo, pero a la vez nada puede contenerle a Él. De modo que Él lo llena y rebosa todo. Él está en todas partes, lo llena todo. No hay lugar donde no esté Dios. Aún en el infierno estará Dios, haciendo justicia. Pero en Jesucristo, este hombre, que es Dios, habita toda la plenitud. Tengo mucho cuidado porque, hermano, estamos hablando de las personas de Dios. Uno de los teólogos han dado una definición muy correcta. Dice que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, Él es Dios. Y toda la plenitud de Dios habita en Él. Obviamente Dios lo llena todo, ¿cierto? Está en todas partes. Pero de una manera especial, de una manera inexplicable, Dios habita en la persona de Cristo. Digámoslo de esta manera: todo Dios, con todo su eterno poder, con toda su eterna sabiduría, con toda su omnisciencia, con toda su santidad, con toda su justicia, con toda su gloria, con toda su gracia, con toda su misericordia, con todo, está ahí viviendo en la persona del Señor Jesucristo. De modo que nosotros tenemos aquí, digamos, no lo tenemos aquí con nosotros corporalmente, pero Él es nuestro mediador, un hombre. Este hombre es totalmente Dios. Y en este Jesús, que se hizo hombre, tenemos accesible y cercano a este Dios todopoderoso. ¿No es maravilloso? Hermano, esto es difícil de entender, pero es una verdad grandiosa que pone en alto a Jesucristo. No podemos menospreciar al Señor Jesucristo, porque en Él todo Dios está contenido y está a nuestro alcance, porque es hombre. Porque es hombre, está a nuestro alcance, por eso es nuestro mediador. Entonces, nuestro bendito Señor, tenemos que amarle, tenemos que hablar con Él, tenemos que recordarle a Él, porque en Él tenemos a Dios. Y sin Él no pudiéramos tener a Dios. Por eso Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿entendemos la persona de Cristo? ¿Podemos ser ligeros al hablar de Él? ¿Podemos referirle al nombre de Jesús?
o al término Cristo de una manera irreverente, sabiendo que en este Jesús está contenida toda la plenitud, toda la esencia, todo el ser de Dios. Hermanos, debemos arrodillarnos delante de ese nombre bendito. Por eso dice la Escritura: no tomarás el nombre del Señor en vano. No pronuncie el nombre de Jesús en vano. Quitemos esa mala costumbre de pronunciar el nombre de Jesús a cada rato, como hace la gente aquí en el Ecuador y Estados Unidos. Eso viene de allá. Ay, Jesús. Cualquier cosa, ¿no? Nosotros cantamos antes un himno que decía: Jesús, qué dulce nombre. ¿Se acuerdan? Jesús es el nombre, por sobre todas las cosas, el nombre de nuestro Dios, de aquel que nos acercó a Dios, de aquel que nos llevó a Dios. ¿Cómo no amar ese nombre? ¿Cómo no respetarlo? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no seguirle y estar dispuesto a dar nuestra vida por Él, si Él es quien nos acercó a Dios? Hermanos queridos, no tomemos a la ligera el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre de cristiano. Querido hermano, querida hermana, querido joven, señorita, tú te dices que eres cristiano, honra a Cristo. Si no estás viviendo una vida de santidad, de pureza, si no estás amando a Cristo, no te llames cristiano, porque vas a estar faltando el respeto a Cristo. Él merece toda la preeminencia, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y aquí dice algo maravilloso. Tiene relación con esto, pero tiene que ver con nosotros también. Dice la palabra, versículo 20. Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo, está hablando del Señor Jesucristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice que ha sentado Cristo sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, en la eternidad, Cristo seguirá siendo el que está sobre todo también. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahora va a hablar de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿La iglesia qué es lo que es? El cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hay en la iglesia? Nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la plenitud de aquel que lo llena en todo. ¿Qué vemos aquí? La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, no es cualquier cosa ser la iglesia. No es cualquier cosa ser cristiano, porque por ser el cuerpo de Cristo, tenemos también en nosotros esa plenitud. La plenitud de Cristo, la plenitud de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que no debemos deshonrar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Templo de Dios, habitación, la plenitud del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto necesitamos entender nuestra posición? No perdamos el tiempo, hermanos. Como iglesia no estamos aquí para perder el tiempo. Tenemos una responsabilidad tan grande que no podemos andar entreteniendo en cosas que no glorifican a Dios y que no nos llevan a amarle a Él. Yo también he entendido eso como pastor. Dios me ha hablado mucho este tiempo, y desde hace algún tiempo atrás, y me ha costado entender a veces la gran responsabilidad que yo tengo, hermanos. Yo tengo que dirigir la iglesia para que viva para la gloria de Dios, no para entretenerles a ustedes. No podemos perder el tiempo. Estamos aquí para vivir para Él, para honrarle a Él, para que Él sea el centro y cada crecer en que Él tenga la preeminencia en nuestra vida. Y todo lo que no nos ayude como iglesia a tener a Cristo como lo central, no es digno de que lo hagamos. No es digno ni siquiera de ser considerado. Todo lo que nos ayude a amar más a Cristo y amar a nuestros hermanos, eso debemos hacer. Entendemos la importancia. Somos la plenitud de Dios.
Y Cristo es la plenitud de Dios. Y por Él tenemos acceso a este Dios Todopoderoso. Amén. Capítulo 2 de Efesios. Perdón, capítulo 3 de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 19. Y mire lo que Dios quiere también de nosotros. Dice que el apóstol Pablo oraba por los efesios, por los creyentes de Éfeso, ¿no? Es como que orara por los zambateños, ¿no? Primera carta del apóstol Claudio a los zambateños. No, era broma. Entonces dice que el apóstol dice, versículo 14, dice que él doblaba rodillas orando por los creyentes de Éfeso. Versículo 16, para que Él os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con todo poder en el hombre interior, por su espíritu. Versículo 17, Él oraba para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Versículo 18, el apóstol oraba por los creyentes para que sean plenamente capaces de comprender la anchura y la longitud y el ancho y la altura del amor de Cristo. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que entender la grandeza del amor de Cristo? ¿Para qué tenemos que estar totalmente entregados a Él? ¿Para qué todo esto? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere Dios? No solo quiere ayudarnos en un momento de necesidad. No solo quiere consolarnos en un momento de necesidad. Quiere que nosotros estemos llenos de la plenitud de Él. Llenos de Dios. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso ser llenos de Dios? ¿No es maravilloso saber que el Dios Todopoderoso está conmigo? ¿A qué puedo temer? ¿Qué importa lo que el mundo diga de mí? Dios, la plenitud de Dios está aquí conmigo. Y eso hace que todo lo demás pierda valor. Hermanos, amamos a Dios. Más importante, más glorioso es tenerle a Él en nosotros que lo que Él nos pueda dar a nosotros. ¿Se acuerdan la historia de la parábola de Esopo? Sí, Esopo escribía parábolas. Yo tengo un libro de parábolas y le leo a mis hijas a veces. Y dice que la parábola o la historia, ¿cómo se llamaban? No se llaman las parábolas, las fábulas de Esopo, perdón. Pero son como parábolas porque tienen una enseñanza. No son ni comparables a las palabras del Señor. Pero dice que había un hombre que tenía el ganso o la gallina de los huevos de oro. Y que cada día ponía un huevo de oro y él con eso se enriqueció hasta que no aguantó más y quería más. Y dijo, voy a matar a la gallina. Y cuando la mató no había nada. Y ya nunca más tuvo huevos. Por querer tener lo que la gallina le daba, perdió a la gallina. La gallina era lo más importante. Hermanos queridos, muchos de nosotros no valoramos tanto a Dios porque solo nos conformamos con lo que Él nos pueda dar, pero realmente a Él no lo amamos. Realmente no lo amamos. ¿Y en qué consiste la vida? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y amarás a Jehová tu Dios. Nos dice, y tendrás de Jehová tu Dios. Y pedirás a Jehová tu Dios. Y te dará Jehová tu Dios. Amarás a Jehová, a Él. A Él lo amarás. No lo que Él te pueda dar. Esa es la gran diferencia entre un verdadero creyente y un falso. Esta es la verdadera fe. Tener la plenitud de Dios más valioso como lo que Él nos pueda dar a nosotros. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿qué significa que agradó al Padre quien Él habitase en toda plenitud? Que en el Señor Jesucristo todo el ser de Dios está ahí contenido. Y esta palabra que acabo de decir es imperfecto para explicar esto que es tan maravilloso. Simplemente en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Número 4. ¿Qué quiere decir que Dios ha querido por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas? Aquí llegamos a algo maravilloso también. Jesucristo contiene todo a Dios y por Él podemos llegar a Dios, pero estamos reconciliados con este Dios porque hemos pecado. Pero dice todas las cosas. Vamos a ver juntos. Que habiendo el pecado puesto al hombre en enemistad con Dios y a toda la creación bajo maldición, Dios ha querido por medio de su Hijo cambiar esta situación, trayendo restauración a los hombres que creen en Él y a toda la creación.
La palabra reconciliación significa, en el texto de la Biblia, significa un cambio, provocar un cambio. Es como cuando nosotros estamos enemistados con alguien, estamos enojados con alguien, después cambiamos y ya no estamos enojados con él. O la persona cambia, ¿no? Ocurre un cambio de dirección, un cambio de estado o un cambio de posición delante de Dios. ¿Por qué es necesaria esta reconciliación, este cambio? Porque dice la palabra que por causa del pecado del hombre, no solo nosotros y toda la creación estamos bajo maldición y en enemistad con Dios. Recuerden las palabras que el Señor le dijo a Adán en el huerto del Edén después que él pecó. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, que hay algo que estamos entendiendo. La obra de Cristo no solamente alcanza a los hombres que Dios quiere salvar, alcanza a todo el mundo creado, porque todo el mundo creado será reconciliado por la obra de Cristo con Dios. Pero eso no quiere decir que todo el mundo será salvo, no. Está diciendo que los hombres que Dios va a salvar y la creación, el resto de la creación, serán reconciliados con Dios. Pero vamos a ver un poco más el significado de esta palabra todo, despuesito. Primero, para entender esto de que Dios quiere reconciliar consigo todas las cosas por medio de Cristo, tiene varias implicaciones, varias cosas. Primero, dice que Dios es el que hace el acto de reconciliar. ¿Quién es el ofendido? Dios. ¿Quién debería ir? El ofensor. Pero dice que el ofendido, que es Dios, Él reconcilia consigo por medio de Cristo todas las cosas. Entonces aquí hay algo maravilloso. Hermanos queridos, nunca tenemos que olvidarnos de esta verdad. Si Dios no nos hubiera llamado a la salvación, nosotros jamás hubiéramos buscado la salvación. Si Dios no hubiera enviado a su Hijo a salvarnos, nosotros nunca le hubiéramos pedido ni siquiera un Salvador. Porque por nuestro pecado no amábamos a Dios. El hombre que no conoce a Cristo no puede ni quiere ser salvo. Mas Dios nos reconcilió con Él. Él nos vino a buscar. Él fue a buscar a la oveja que se había perdido. Amén. Pero dice que el medio por el cual reconcilia todo es el Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos textos que nos ayudan a entender. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17, por favor, mis amados hermanos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: muy bien. ¿Qué dice la palabra? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice que el Señor hace nuevo todo. Lo viejo ya pasó, ya no lo toma en cuenta. Pero ¿cómo se llama eso que hizo Él? Y que dice el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, no de nosotros, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Quién es el que reconcilia? Él. Él es el que nos atrae, Él es el que nos llama, Él es el que nos reconcilia consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste este ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo otra vez, con sí mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿En qué consiste la reconciliación? En que Dios ya no toma en cuenta el pecado. Ya no toma en cuenta nuestro pecado. Cuando el Señor llama a alguien a la salvación, es porque Dios decidió amar a esa persona, perdonarle y nunca más tomar en cuenta su maldad. Por eso dice el Salmo 103, que Él no nos trata conforme a nuestro pecado. No nos ha tratado conforme a nuestra maldad, dice. ¿Me comprende? Porque Él ya nos perdonó en Cristo. Porque Él ya descargó la ira que le provocaba nuestro pecado, lo descargó en su propio Hijo. Y ya no va a tomar en cuenta nuestro pecado. Pero eso para aquellos que verdaderamente se han arrepentido y han creído en Cristo. Aquellos que dependen de Él para su salvación. Si no te arrepientes, si no buscas a Jesucristo, Dios te tratará conforme a tu pecado. Y te juzgará conforme a tu maldad. Pero si vienes a Cristo,
Dios te reconciliará con Él y no tomará en cuenta más tu maldad. Y esta es la maravillosa razón. Por eso Cristo debe ser el primero. Por eso debe tener en toda la preeminencia. Por eso debe tener el primer lugar en nuestra vida. Porque gracias a Él somos reconciliados con Dios. Porque gracias a Él Dios ya no va a tomar en cuenta nuestra maldad. ¿Cómo no amarle a Él? ¿Cómo no vivir para Él? Él nos reconcilió con el Padre. Amén. Otro texto que habla de eso es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Si usted quiere lo busca, si no lo puede escuchar de mis labios. Efesios 2 dice la palabra, versículo 14. Dice, hablando de la enemistad que había entre el pueblo de Israel y los gentiles. Dice que Dios llamó a la salvación tanto de los israelitas como de los gentiles y ha hecho un solo pueblo. Mira lo que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, israelitas y gentiles, reconciliarlos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y aquí viene algo maravilloso. Tenemos el pueblo de Israel, ellos recibieron los pactos, recibieron la promesa, pero rechazaron al Mesías. Tenemos los gentiles, nosotros, que de gentil no teníamos mucho, sino que ese término gentil significa como pagano. Y no teníamos la palabra de Dios, nada. Estamos igual de mal. Pero a los dos nos ha unido y nos ha reconciliado con Él. Y ya no hay enemistad con Dios, pero tampoco hay enemistad entre nosotros, porque pertenecemos a un mismo pueblo. Y hoy, judíos y gentiles que creemos en Jesús, somos un solo pueblo, el verdadero Israel. Amén. Muy bien, entonces, también dice la palabra en Romanos 8, dice así la palabra. La palabra dice en Romanos capítulo 8 acerca de esto mismo también. Avancemos un poquito, hermanos. Romanos 8, versículo 20. Dice la palabra, porque la creación, y aquí lo que hablaba de la creación, ya no hablando solo de los hombres, sino del resto de la creación. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada. Mira lo que dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de ¿quiénes? De nosotros, de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces dice la palabra que aún la creación será libertada de esta maldición por causa de el Señor Jesucristo. El primer Adán trajo el pecado a los hombres y la maldición a la creación. El nuevo Adán trae salvación a los hombres y trae restauración a esta tierra que ha sido maldita. Por eso nosotros vamos a estar en cielo nuevo y tierra nueva. No otra, es la tierra que va a ser transformada y glorificada. ¿Gracias a qué? Gracias a Cristo también. ¿Entendemos el alcance de la obra de Cristo? El alcance de Él, que por causa de Él toda la nueva creación habrá. Esa es una de las razones por las cuales la iglesia se reúne el primer día de la semana y ya no el último día de la semana. Porque el antiguo pacto recordaba la antigua creación de Dios. Mas en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Aún la creación será hecha nueva. Y eso es gracias a su muerte y gracias a su resurrección. Y porque Él resucitó el primer día de la semana, nosotros tenemos la esperanza de una nueva creación. Y nosotros ya no recordamos la vieja creación, nosotros esperamos la nueva creación. Bendito sea el Señor. Vamos avanzando a la pregunta número 5. ¿Qué significa entonces la frase, así la que está en la tierra como la que está en los cielos? Y aquí llegamos a un punto muy difícil, que estoy con algunos teólogos aquí revisando, ¿cierto? Ahí mi hermano Danilo, teólogo, estuvo ayudándome aquí.
Bueno, las cosas de la tierra sabemos que necesitan ser reconciliadas. ¿Y las cosas de los cielos? Bueno, hay seres angelicales que pecaron con Dios, ¿o no? Seres celestiales, sí. Pero ojo, la palabra reconciliación no significa necesariamente que Dios va a perdonar todas las cosas. La palabra reconciliación viene del griego, que significa un cambio en la orientación de todo. Y como la palabra de Dios siempre se explica o dice la doctrina, no solo en una parte, sino en otra, en el resto de la escritura, como veíamos ayer, otro pasaje de la escritura puede darnos luz. Y hay un pasaje que nos ayuda a entender esto, de que todas las cosas, tanto las de los cielos como de la tierra, serán reconciliadas. Filipenses capítulo 2, versículo 10 en adelante. Hablando del Señor Jesucristo, miren lo que dice. Filipenses 2, versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Detengámonos ahí. Dice que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre, aunque eso le costó llegar a la máxima humillación, llegar al foso más profundo, al mismo infierno. Por eso dice el credo de los apóstoles que descendió a los infiernos. Otra parte dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. El Señor descendió a lo más bajo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero por causa de esa humillación, por causa de esa muerte, por causa de ese sacrificio, versículo 9 dice: por lo cual, por ello, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble. ¿Cuántas? Toda rodilla un día se doblará y tendrá que reconocer que Él es el Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que ya partieron, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué dice entonces la palabra bendita del Señor cuando dice que Dios reconciliará todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra? Que finalmente toda la creación reconocerá el señorío de Cristo. De que un día los rebeldes recibirán su justo castigo y no estarán impunes. Y tanto ellos como los salvados, todos reconocerán que Jesucristo es el Señor. Y todos tendrán que someterse por haber sido salvados o por tener que pagar por su pecado. Finalmente estarán sometidos al gobierno de Dios. Y Dios será Dios, el Señor, en todo. Bendito el Señor. Entonces, ahí más vale estar del lado de Dios. Más vale estar del lado de Dios. Más vale que examine su corazón y entregue su vida al Señor y deje de estar ahí con la incertidumbre. Porque si tú no te humillas hoy día, si hoy no te humillas y reconoces tu pecado y confías en Jesucristo como el Señor y le entregas tu vida, un día en el infierno tendrás que admitir que verdaderamente Él era el Señor, pero ya no podrás ser salvo. ¿Qué es más sabio? ¿Qué es más inteligente? ¿Reconocer a Jesús ahora que Él te puede salvar? ¿O reconocerlo el día que te condenará? Solo piénselo más. Pero venga a Cristo y reconócelo y entrégale tu vida a Él y deja de estar así. Porque tarde o temprano llegará la muerte y tendrás que presentarte delante de Dios y ya no habrá oportunidad. ¿Amén? Pregunta número 7 entonces dice así. Pero pregunta número 6, gracias, es que son estas preguntas porque este es el final. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice haciendo la paz mediante la sangre de su cruz? Bueno, vamos a leer todos juntos. Que Dios, al reconciliar consigo todas las cosas, traerá finalmente completa paz. Y todo gracias a la sangre que el Señor Jesús derramó para pagar el precio de los hombres. Entonces,
Cuando Dios reconcilia, cuando Dios pone orden, ¿cuál es el resultado? Paz. Paz con Dios, paz entre los hombres, paz con los propósitos de Dios. Hermanos queridos, hasta ahora no hemos disfrutado de lo que será la verdadera paz cuando estemos en la presencia del Señor. Hasta ahora seguimos atribulados, hasta ahora sufrimos, aún por causa del Señor, por seguir al Señor sufrimos. Mas un día habrá completa paz. Hermanos, yo quiero que mis hijas disfruten de esa paz. Por eso yo quiero que ellas conozcan al Señor. Qué triste que alguno de nosotros no alcance esa paz. Por favor, ven a Cristo. Porque la única manera de tener esa verdadera paz es por medio de ser reconciliado con Dios por medio de Cristo. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 1, escuche, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Espíritu Santo. Gracias a Jesucristo podemos tener paz, porque la verdadera paz no es que no haya guerras en el mundo, ni haya conflictos. La verdadera paz comienza en que no haya conflicto entre Dios y yo, en que no haya nada en mi vida que me aparte de Él, porque Él me ha perdonado de todo. Ciertamente que el hombre no tiene paz, porque su pecado lo pone en enemistad con Dios, pero cuando el hombre viene a Cristo y se arrepiente y cree en Él, es reconciliado. Dios ya no toma en cuenta el pecado y disfruta de la verdadera paz. Y no importa, hermanos, que el mundo esté turbulento, hay una crisis en el mundo. En el Ecuador hay muchos hermanos que están muy mal. Algunos están mal económicamente, otros de salud. Y no solo en este país, en otros países también. Está terrible por hombres impíos que no tienen temor de Dios. Más nuestra tranquilidad es que estamos en paz con Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que el Señor nos rescató, no con piedras preciosas, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Esta sangre es la que nos trae paz. Por eso, estimado hermano, hermana, y estimado amigo o amiga que estás aquí presente, no puedes tener paz con Dios, no puedes ser perdonado si no has creído que Cristo derramó su sangre para salvarte. Si no has venido a Jesús y le has entregado tu vida a Él. Solo hay paz verdadera cuando Cristo nos reconcilia con Dios. Amén. Pregunta 7 dice, entonces, ¿qué concluimos en esta parte para nuestra propia vida? Entendiendo que Jesucristo es la plenitud de Dios y que Jesucristo es el reconciliador, ¿en qué nos afecta eso para nuestra vida? Repitamos juntos, que el Señor Jesús, que en Él tenemos todo lo que necesitamos para vivir con Dios, puesto que Él contiene en su forma humana toda la plenitud de Dios, y que al confiar en Él somos reconciliados con Dios, y por tanto gozamos del perdón y la paz con Dios. Todo lo que necesitas de Dios está en Jesús. Todo lo que necesitas de Dios está en Jesús. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Dice el apóstol Juan, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. No tiene la vida eterna, no tiene a Dios. No me digas, yo confío en Dios si no le has entregado tu vida a Cristo. Tú no estás confiando en Dios. Tú no tienes a Dios. Porque Jesucristo, solo Él, es la imagen del Dios invisible. Y por último, ¿qué nos enseña toda esta verdad de la preeminencia de Cristo para nuestra vida? Vamos a repetir una pregunta que ya usamos hace unos domingos atrás cuando repasamos. Vamos a leer juntos. Que debemos hacer de Cristo el centro de nuestra vida, el principal, confiar en Él y amarle sobre todo. Así estaremos cumpliendo la voluntad de Dios de dar la preeminencia de Cristo en nuestra vida. Una vez más, la salvación comienza cuando reconocemos que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero ¿qué significa reconocer a Jesús como el Señor? No son solo palabras que salen de nuestra boca. No es solamente una mera superstición, ni un cliché que decimos. Es realmente creer que Él es el Señor, que Él es lo importante, que Él es el primero, que mi vida debe ser para Él, que le debo a Él todo y que todo debe girar en torno a Él y que para Él debemos vivir. Si no es esa tu forma de tu fe y tu vida, entonces no estás creyendo realmente que Jesús es el Señor.
Si no vives para amarle a Él, si no le amas más ahora, si no sabes que debes amarle más, si todo solo se trata de ti y de lo que puedas obtener de Dios, solamente estás buscando los panes y los peces. Y serás como aquellas multitudes que seguían a Cristo, que solo querían los milagros de Él, pero no lo reconocieron como el Señor. Y hoy están esperando el día de su condenación. O Jesús lo es todo, o simplemente no le conoces a Él. Amén. Ámale a Jesús. Hazlo el centro de tu vida, de tu familia, de tus deseos, de tus pensamientos, de tus afectos, de tus sueños. Que sea Él lo más importante. Ámale y renuncia a todo lo que te robe el amor de Cristo, a todo lo que te aparte de Cristo. Aléjate, aborrécelo, quítalo de tu vida y entrégate al Señor y ámale y enséñales a tus hijos a amarle a Él. No importa que tus hijos se enojen contigo, no importa que tus hijos lloren por haberte quitado algo que le estás apartando de Dios. Es preferible despojarle de todo y dejarle solo con Cristo. Es preferible que tus hijos no tengan nada en el mundo, pero tengan a Cristo. Y ellos serán felices y tú serás feliz. Y tendrás el gozo de estar con ellos por la eternidad. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie, démosle gracias a Dios.